Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por estar aquí y gracias a la gente de la cooperación alemana, GIZ, por la invitación a participar en esta conferencia. Dado que el tiempo, como dicen, viene un poco retrasado, la idea es recorrer esta presentación en algunas de las transparencias particulares, tal vez no me detenga tanto, ustedes la van a tener para consulta y por supuesto que a las órdenes luego del evento vía correo electrónico, como ustedes consideren. Básicamente la estructura, lo que yo quería comentarles a ustedes es desde Uruguay la visión desde la empresa eléctrica estatal uruguaya, UTE, que básicamente tiene este mes, el 21 de este mes, cumple 106 años de existencia en el sector eléctrico nacional, abarca todo el país y está verticalmente integrada, con lo cual eso yo creo que va a ser uno de los factores que expliquen la particularidad del desarrollo de la energía y de las fuentes renovables en Uruguay, que han tenido sobre todo una importancia muy grande en proporción a lo que es el tamaño del país. Veremos algo de lo que es el objeto de esta conferencia, el marco de promoción a las inversiones y especialmente con la aplicación concreta de experiencias realizadas realmente en servicio, todas ellas de eólica, de solar, de biomasa, tratando de allí extraer algunas conclusiones sobre las fortalezas que pueden servir a otro país como pistas de posible canalización de experiencia similar. Y una visión de desarrollo futuro. Intenta contestar a la pregunta, bueno, pero esto que pasó en los últimos 5 años, ¿qué expectativa hay de futuro? ¿Es algo coyuntural? ¿Se dio y terminó? ¿O será que sigue para adelante? Tengan ustedes en cuenta, cuando estamos hablando del caso uruguayo, que es un país pequeño, de los más pequeños de América del Sur, 3.400.000 habitantes, con un Producto Interno Bruto de 60.000 millones de dólares. En el sector energético uno vuelve a encontrar ese tipo de tamaños relativos. Por ejemplo, es un sector donde la demanda instantánea anual es de 2.000, 2.100 megavatios, se da en invierno en el caso de Uruguay, con una energía en el sistema inyectada de 12.000 gigavatios hora anuales. Básicamente una particularidad de Uruguay, siendo un país pequeño, es que está entre dos vecinos que no son nada pequeños. Argentina, que es del orden de 10 a 15 veces más grande en población, en territorio, en sector eléctrico, y Brasil, que es 45 veces más grande en territorio, población, etc. En ese contexto es que se han desarrollado las energías renovables no convencionales en Uruguay, en particular UTE, la empresa donde yo trabajo, tiene la mitad de la generación es propiedad de la empresa. El UTE está, si ustedes ven abajo a la izquierda de la pantalla, está ubicada en el sector eléctrico que como vinculación hacia otros poderes del Estado depende o se relaciona con la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay. Otras organizaciones del sector como el regulador o la administradora del mercado eléctrico se vinculan también, pero son independientes, autárquicas respecto al Poder Ejecutivo Nacional. Ahora, ¿por qué estamos hablando del caso de energías renovables en Uruguay? ¿Qué tiene de relevante la experiencia en un país de 3 millones de habitantes? Bueno, básicamente lo que tiene de relevante es que para un sistema que venía con 2.000 megavatios instalados de generación, históricamente, en los últimos años, como se ve allí a la derecha el resumen, entre biomasa, eólica y solar se instalaron 2.100 megas, o sea, un 100% de incremento respecto a lo que había antes. Para cualquier país, llevado a su tamaño natural de país, poner un 100%, duplicar la generación existente, que antes ya existía, no es nada menor. Pero esto tiene un contexto adicional. Gran parte, como está en la base de las barras, gran parte de lo que había
era hidroeléctrica, con lo cual la presencia renovable ya estaba en el país, pesaba del orden de un 60% de la energía en el año, pero allí está la potencia asociada, 1538 es la potencia instalada, pero pesaba un 60% energéticamente, con lo cual ahora entre la hidráulica, que sigue existiendo, la biomasa, la eólica, que tiene un tamaño casi similar a todo lo que había en la historia de hidroeléctrico, lo cual, otra particularidad para la eólica en particular, explica un poco lo interesante que puede resultar este caso en un país que hasta el 2000, yo diría 9, 10, no tenía nada de viento, energía eólica, nada de solar fotovoltaica. Esa es la particularidad que pretendo transmitir. Con esta incorporación de fuentes, la generación en producción de energía del año 2017, año completo, tiene un gran porcentaje hidroeléctrico, el eólico pasó a tomar un porciento similar, la biomasa, vuelvo a destacarla, biomasa, toda esta biomasa es biomasa renovable, es biomasa de subproductos de aserraderos, de cáscara de arroz, de bagazo de caña de azúcar, incluso de la producción de pasta de celulosa, el licor negro, que es un subproducto bastante contaminante de esa industria, se quema y se usa para producir energía eléctrica a partir de biomasa. Hace que la generación térmica de combustibles fósiles se haya replegado hasta que pesa anualmente en un 3%. ¿Y eso por qué es importante para Uruguay? Para cualquier país es importante, porque Uruguay no tiene ni petróleo ni gas. Entonces, todo esto es las compras de combustible internacional, es al precio que en el momento estén. Cuando el petróleo estaba a 110 o cuando el petróleo ahora está a 85, eso tiene un efecto en la economía nacional tremendo. Un uso de recursos y de divisas muy importante. Por eso, esto va pintando una de las características o de los motores que llevó a Uruguay a ponerse en ese camino de incorporación de nuevas fuentes renovables para tratar de ganar en soberanía y en fuentes autóctonas. Ahora, estamos en una conferencia sobre incentivos. ¿Cuál es el marco de incentivos que encuentran o encontraron en Uruguay en estos últimos, digamos, 8 años, 10 años, las fuentes de energía renovable no convencional? Básicamente son 3 o 4 las características del marco de incentivos. En un caso hay efectivamente incentivos fiscales nacionales a la inversión asociada a este tipo de energías, que no es nuevo porque en realidad los países tienen distintas formas de incentivo fiscal al desarrollo industrial, no necesariamente en el campo de la energía, puede ser en cualquier atracción de industrias de distintos tipos, que den trabajo local, producción nacional. Bueno, eso lo había, de hecho había una ley de promoción de inversiones que fue potenciada en el correr de los últimos 10 años. Ahora, ¿qué tiene de, digamos, particular esa ley? Que es una ley de promoción de inversiones en general, con lo cual cada proyecto, sea el de una industria o sea el de una planta de producción de energía, tiene que pasar por un proceso de análisis del proyecto, recibe un puntaje y según el puntaje lleva la exoneración impositiva asociada que gana. Entonces se dijo, bueno, pero esto está bien y las exoneraciones pueden ser muy grandes. Por ejemplo, impuesto a la renta, 90% de exoneración durante un cierto número de años. O el impuesto al valor agregado de las importaciones de equipos, 100% de exoneración durante un cierto número de años, luego continúa, si tiene que reinvertir, esa paga el impuesto. Pero igual se dijo, para la energía renovable no convencional, ¿podemos hacer algo más ágil? Y la respuesta fue que sí. Entonces ahí se hizo un decreto en el año 2009 que predefine la reducción fiscal en el caso de que sean energías renovables no convencionales, también para la cogeneración o también para la eficiencia energética. Todos esos tipos de inversiones tienen predefinida la exoneración fiscal. Entonces agilita mucho e incentiva en sí mismo
esa parte de la inversión. Pero esto solo no explicaría el por qué se han instalado, sino que viene una parte muy importante. La gran mayoría de las inversiones que yo mencioné, de los 1.450 megavatios eólicos, los 200 en solar, los 400, 500 megavatios en biomasa, están asociados a un contrato de largo plazo entre partes. ¿Y quién es la otra parte? Una parte es el desarrollador, el inversor, que es una empresa privada, genera un PPA, un contrato, Power Purchase Agreement, ¿con quién? Con UTE, la empresa estatal, que tiene una buena imagen de cumplimiento, 106 años de historia, sin ningún tipo de inconveniente, ruptura de pagos, de la cadena de pagos. Eso en sí mismo, contratos de largo plazo con ese tipo de contraparte, han incentivado justamente el desarrollo de estos contratos. Pero además, a esos contratos se les dio, en todos los casos, el tipo de redacción que los transforma en bancarizables internacionalmente. Tal vez a diferencia del caso brasilero que escuchábamos con el BNDES como principal factor de financiamiento, en este caso el banco local, el Banco República en este caso, es uno, pero es uno más. Y ha actuado el Banco Paribas, ha actuado la banca alemana, ha actuado el BID en su parte de banca no estatal, sino BID, banca privada. En sí, lo que ha hecho que estas organizaciones entren ha sido justamente que los términos del contrato son vistos como firmes, como bancarizables por esas instituciones. Y además, el último agregado fue la del mercado de acciones que alguien preguntaba hace unos momentos. Se llegó a atomizar a un nivel en los últimos proyectos hechos por la compañía donde yo trabajo, por la UTE como proyectos propios, llevando a acciones que valen $100 cada una y que se compraban, se podían comprar a nivel de las redes de pago habituales en supermercados o en locales de pago para pagar las distintas facturas de los servicios. Uno podía ir allí y comprar acciones de a $100 cada una. Eso también movió mucho el mercado local a nivel del pequeño inversionista. Ahora, el contexto del sector, con alguna de las cosas que ya fuimos mencionando, ¿es favorable a incorporar renovables? ¿Tiene alguna particularidad adicional para el cual las renovables tienen un sentido especial frente a otro tipo de inversión? Bueno, yo ya decía, no hay hidrocarburos locales, con lo cual, si uno quiere recurrir a fuentes autóctonas, las renovables son una de las razones. Una de las fuentes principales del sector uruguayo, previo, histórico, desde finales del 1800, principios del 1900, es la hidroeléctrica. Pero la hidroeléctrica de Uruguay no es de montaña, en Uruguay no hay grandes alturas, no hay nieve, no hay deshielo, es de lluvia. Entonces, muy afectada por el régimen de lluvia año tras año. Con lo cual, alguna central puede tener un embalse del orden de 6 meses de duración de control del agua, pero no más que ello. Entonces, las renovables de otro tipo, que no sea hidroeléctrico, tienden a hacer un balance que evita prender energía térmica con combustible importado. Otra de las fortalezas que son favorables a la incorporación. Y la otra cuestión es que había ya un desarrollo muy integrado de redes eléctricas de transmisión, tanto localmente como a nivel de sistemas vecinos, con Brasil y con Argentina. Eso hace que los desbalances, que a veces estas variabilidades de las fuentes traen, puedan ser manejados con otras formas que no es solo la demanda interna local tratando de compensarlos. Entonces, variabilidad hidráulica era lo que caracterizaba la situación pasada. Esto es 2007, 2008, hacia atrás. Variabilidad hidráulica, eso es la historia, abajo está mostrada la hidráulica que puede tener valores muy altos o valores muy bajitos, y antes la única manera de completar el abastecimiento de la demanda era quemando combustible, o sea, térmico que lo reemplazaba. ¿Cuál era el problema de quemar combustible?
que básicamente estamos, como importamos todo el combustible, estábamos expuestos a las variaciones del mundo. Compramos el petróleo al Brent o los derivados al precio que se estén transando en el mundo, los derivados. Y gas natural no teníamos. Si bien hay gasoducto con Argentina, la crisis del 2000-2004 de gas en Argentina hizo que las expectativas de exportación que al final del gobierno de Menem se habían venido dando, cayeran, con lo cual gas hay muy poquito en Uruguay, caro, y para el consumo residencial y algo comercial. Entonces, este contexto hacía que la empresa eléctrica y el sector eléctrico nacional se viera expuesto a costos, ahí están los dólares por megavatio hora, valores que si había muy buena lluvia en el año y muy buena generación hidroeléctrica, podíamos tener valores en valor medio esperado de $40 el megavatio hora a nivel de generación, antes de entrar a las redes de transporte y de distribución. Pero eso se veía creciendo. ¿Por qué? Porque no había nuevos grandes recursos hidroeléctricos. La expansión era térmica, el costo crecía. Curva verde de abajo en valor medio. Pero ¿y si tocaba un año seco o muy seco? Nos pasamos a la roja. Y del valor futuro para el 2012 que veíamos en planificación, la unidad para la cual yo trabajo, veíamos valores de $80 en ese pasado del 2005, veíamos hacia el 2012 valores de $80 el megavatio hora. Si tocaba año seco o un par de años secos corridos, nos íbamos a $170 el megavatio hora de generación. Y las tarifas no pueden variar eso. Entonces la empresa tenía que ser la que acomodara sus cuentas para llevar adelante este tipo de variabilidad. Las renovables entonces, una vez más, las no convencionales, la eólica principalmente, que fue la primera, entró a tratar de atenuar, a mitigar las exposiciones a la variabilidad en costos que tenía la empresa en generación. Esto es solo un minuto para los anillos, los circulitos, es la demanda de un año, son los 12 meses del año, desde enero a diciembre. Los circulitos es cómo se mueve la demanda en Uruguay adentro de un año. Notoriamente para nosotros en invierno, julio, agosto, son los meses de mayor consumo de electricidad. Y las curvas de colores, por ejemplo, la azul es la hidráulica, que en invierno se adapta bastante bien porque hay lluvias, pero en verano se adapta muy mal porque es la época del estiaje, de la lluvia y de los ríos, y entonces no tenemos buena hidrolicidad en el verano. En cambio, si ustedes miran la curva, una verde fluo, que está casi atrás de la de los círculos, es la eólica en Uruguay. Ese es el recurso eólico. Se adapta muy bien a la demanda, a cómo la demanda habitualmente consume energía eléctrica. Eso fue una de las razones por las cuales, primero que nada, entró la eólica en Uruguay. La solar, que es la curva naranja, en invierno, naturalmente, baja la irradiación, el sol muy inclinado, muy abajo, hace que tenga poca adaptación con la demanda, pero en verano lo que tiene de bueno es que se complementa muy bien la solar por la buena radiación con la falta de agua por el tiempo más seco. Decíamos que Uruguay está interconectado, en verdecito están las redes internas, y en rojo, adentro del territorio, es el sistema de 500 kV, 50 Hz. Con Argentina estamos interconectados rígidamente, se trabaja permanentemente conectados, por lo tanto variaciones de frecuencia, compensación no es solo intercambios de potencia activa, hay otros intercambios con el sistema argentino. Con Brasil no, porque Brasil es 60 Hz, nosotros 50, cada interconexión de esos 570 megavatios que hay hoy en servicio requieren conversora de frecuencia. Ahora, mirando hacia el futuro, el sistema óptimo para Uruguay es con hidráulico, porque va a seguir estando y da una base muy buena, sobre todo ¿por qué? Porque acumula, es una muy buena forma de acumular energía. Cuando hay excedentes de otro tipo, uno puede retener los aportes en los lagos. Eólica, que tiene muy rápida incorporación y ya tiene experiencia operativa de esos casi 1.500 megavatios instalados. La solar, sobre todo por la muy buena complementariedad con los otros recursos. La biomasa, porque es renovable y proviene de
normalmente de plantaciones o de industrialización que va para otros usos, y esto es el mejor uso del subproducto que la industria genera, pero estas fuentes renovables tienen una cuestión real, requieren un respaldo de última instancia. Alguien tiene que dar la seguridad completa del abastecimiento en caso de que las variabilidades sean todas hacia negativo. ¿Y quién lo da? Bueno, la generación térmica. Entonces también se instalan, ahora se está terminando de instalar un nuevo ciclo combinado de 530 megavatios que da energía térmica complementaria y de costo competitivo, no tan competitivo como vamos a ver con las renovables. Las interconexiones son otra forma de canalizar cuando los intercambios sean maduros, porque tenemos interconexiones físicas, pero no tenemos un gran dinamismo de intercambios de energía, de complementariedad mutua. Hay colocaciones, por ejemplo, UTE le está vendiendo a Brasil. Brasil, como bien decían, viene de un par de años de bastante sequía, de los reservatorios de agua con poca agua, por la mitad, digamos, de su capacidad. Eso hace que los costos internos se eleven. Ha habido muy buenas oportunidades de colocación de energía. Unos 1000 gigavatios hora el año pasado, 2017. ¿Qué coloca uno cuando coloca? Y primero va a tratar de colocar lo que en el momento está produciendo y es conveniente. Renovables, no convencionales, es una buena manera cuando hay interconexiones con países vecinos de colocarla. También sería muy bueno la recíproca, cuando me bajaron a mí las disponibilidades, traer del país vecino y que eso sea dinámico. Las interconexiones, todas ellas son bidireccionales, o sea, como instalación física lo permiten. Lo que hay que avanzar más todavía es en la integración de los intercambios de energía eléctrica. Y hay que potenciar el sistema de transmisión. ¿Por qué? Porque las fuentes renovables distribuidas a lo largo de un territorio, en todo un territorio, generan un nuevo paradigma muy diferente, en el caso de Uruguay al menos, de cómo se piensa la expansión de la red. No es solo la expansión de la generación en lo que hay que preocuparse, también en la de la red. No tiene el mismo nivel tal vez de inversión, puede ser un décimo, la inversión en red normalmente un décimo de lo que es inversión en activos de generación, pero hay que preocuparse por ella para darle lugar a la generación. Acá voy a pasar muy rápido en experiencias concretas, porque lo que muestran es que Uruguay no fue por el camino de feed-in tariff y tampoco fue por el camino de subastas. Fue por un camino parecido tal vez, pero que es el de convocatorias a licitación, disparando procesos licitatorios según se viera qué necesidades tiene el sistema y qué aportaba el mercado en esos respectivos momentos. Entonces es un híbrido, no es una subasta, no hay una rondas de ajuste de precio, es una oferta, pero cuando el mercado uno piensa que está lo suficientemente maduro, ha funcionado a lo largo del tiempo, uno puede ver con tendencia decreciente de los precios de la energía contratada a largo plazo. UTE compra en esos casos toda la energía que se generen y hasta por indicación del Ministerio de Industria, Energía y Minería, hay hasta una indicación que no es de la empresa eléctrica que compra energía eléctrica, sino una indicación socioeconómica nacional de poner un mínimo de componente nacional, un mínimo obligatorio, no puede haber proyectos que sean menos del 20% de componente nacional y premiando cuando es por arriba ese porcentaje. Eso es tratar de que a la vez de obtener energía, uno dinamice un poco también el mercado laboral local, la producción, sea de partes de aerogeneradores o de las torres o de la parte de software o de la parte de cableados, o en fin, distintas cosas, en el caso solar, tratando de que sean, por ejemplo, los paneles. Entonces, lo que hace el generador en esos casos como resultado, un generador que es seleccionado en un proceso licitatorio, suscribe 2 contratos con UTE, con la empresa eléctrica estatal. Un contrato que es el de compraventa de energía a 20 años, por el valor tal, con una cantidad de formas de pago, de paramétrica de ajuste del precio, etc. Y un convenio de uso o de conexión a la red que marca las condiciones técnicas
con las cuales tiene que conectarse. Reactiva, respuesta de frecuencia, de huecos de tensión, todo lo que sea necesario vinculado a la red es parte de ese segundo contrato o convenio de conexión. Límites que aparecen habitualmente en estos llamados es que hay un plazo, el equivalente del A-3 que mencionaban recién en Brasil. Bueno, en este caso no se le llama de ninguna manera especial, simplemente hay una exigencia con plazo límite de entrada en servicio. Cuando un proyecto gana, tiene hasta 3 años para entrar en servicio. Eso normalmente uno lo puede ir reduciendo a medida que se gana experiencia de instalación local. Los precios son precios en dólares, no son precios en moneda local, y además ajustables, y pueden tener distintas formas de ajuste. Una de las más comunes es el Producer Price Index de Estados Unidos, el PPI de Estados Unidos. Eólica típicamente es, la mitad del ajuste es por PPI y la otra mitad se trata de dejar en dólares corrientes, también como una señal en que a lo largo del tiempo el precio en dólares constantes vaya bajando relativamente. Eso es otra señal que se da. Acá viene una serie de historias del pasado reciente, desde 2006-2007 hasta la actualidad, cómo fue evolucionando. Desde una tibia primera convocatoria al estilo de lo que en Brasil fue el Proinfa, que fue una primer también forma de convocatoria a 3 tipos de fuentes. Bueno, allá se hizo para ver qué había en Uruguay en el 2007 de interés empresarial. Y se hicieron eólica, biomasa, pequeña hidroeléctrica. En realidad, la pequeña hidroeléctrica no despertó interés, la biomasa y la eólica sí, con lo cual se reasignaron potencias y fueron los primeros megavatios que se incorporaron. Pero ese interés eólico llevó a que en el 2009-2010, ni bien terminado la primera, se hiciera una convocatoria a 150 megavatios solo de eólica, de ninguna otra fuente. Y ahí UTE ensayando algunas cosas. Por ejemplo, entregó medidas de viento. No se pretendía que el que se presentaba tuviera ya hechas las medidas. Se daban distintos sitios en el país, 7 sitios diferentes en ese caso, con medidas tomadas durante un año, para alentar que fueran creíbles por el inversor y por los bancos que lo iban a financiar. Y además se hizo en 2 etapas. La parte de oferta de precio de la energía se dejó cerrado el sobre y solo se abrió el sobre de la ubicación para poder hacerle desde UTE, la empresa eléctrica nuevamente, un anteproyecto de conexión a la red, porque tenía que estar en el precio incluida el costo de conectarse a la red existente. Toda ampliación necesaria, la conexión directa, 20 kilómetros se necesitan para llegar desde un predio con buen viento hasta la red existente. Bueno, ese tenía que estar y para eso le hacíamos el anteproyecto de conexión. 150 megavatios convocados, se presentaron 945,6, o sea, casi 1000 megavatios de interés para ese primer llamado. Entonces uno dijo, oh, acá es interesante, tenemos que adjudicar 150, adjudiquémoslo, pero acto seguido, 2011, hagamos un segundo igual. Igual en cuanto a que el objeto eran 150 megavatios. En este caso se presentaron 1097.6, o sea, 1100 megavatios era el interés del mercado para ganar ese tipo de proyectos. ¿A qué valores en el 2011 estoy hablando yo? Lo ven allá abajo, 63,5 dólares el megavatio hora. En Uruguay, 63,5 dólares por megavatio hora de nivel de producción no precisa incentivo, es en sí mismo le gana a los ciclos combinados, como decían. Uruguay, recuerden, no hay gas local, no hay hidrocarburos locales. Entonces, a valores de precios de importación, solo el costo variable de generación térmico era más caro que eso. En el 2011 era más caro que eso, solo el variable. Y este 63,5 remuneraba todas las inversiones eólicas, con lo cual lo que se fue demostrando era que de por sí la energía eólica competía de igual a igual o en mejores condiciones que de igual a igual con otras fuentes. Eso hizo que se adjudicaran en el marco del llamado 192 megavatios, pero que acto seguido se hiciera un tercer
Una tercera ampliación, que en vez de ser una convocatoria nueva, se le dijo a los que habían sido aprobados, ¿ustedes quieren a 63,5? Todo el que quiera, entra. Y entonces, así se ingresaron en una sola oportunidad 640 megavatios adicionales, que fueron los que aceptaron hacer un contrato a 20 años a 63,5 en el año 2011. Vuelvo a decir en el año 2011. Hoy tal vez la expectativa pudiera ser más baja. En energía solar, fotovoltaica, hoy es más baja realmente, como le pasó a Perú, como le pasó a Chile, como le pasó a Argentina mismo. En el caso de Uruguay se firmó la semana pasada 1 a 55 con paneles producidos locales. O sea, la solar está mostrando que tecnológicamente ha avanzado de una forma que le va a ganar en las próximas a la propia eólica. Así que este es el ejemplo de por qué se llegó rápidamente en 2009 para adelante a los 1.400 megavatios eólicos. Claro, si uno suma esto, contratos PPA con privados, no suman 1.000, dan 1.200, no 1.500. ¿Dónde están los otros 300? Básicamente, los otros 300, si me permiten, es proyectos desarrollados por UTE directamente. ¿Cuál es la estrategia en este caso? La empresa eléctrica, que tiene también generación, no es solo compradora de contratos, quiere hacer sus propios proyectos, conocer la tecnología, conocer la operación y mantenimiento, la gestión de repuestos, porque de hecho es lo que hizo durante 105 años de vida, hacer centrales de generación también. Entonces, hay proyectos en distintos formatos que llevó adelante la empresa en propiedad, desde parques totalmente desarrollados por UTE, como uno de esos que están allí de 87 megavatios, algunos en asociación con una empresa, en particular con la empresa de Brasil, Eletrobras. Tenemos uno en asociación en Uruguay, UTE, Eletrobras, haciendo un parque de 65 megas. Y esto último de abajo, que son proyectos con pequeños inversionistas, 281 megavatios más hechos entre UTE y pequeños inversionistas, como yo les comentaba, hasta $100 nada más para poder entrar como socio. Ya se ha pagado, ¿cómo que se dice?, cuando se reparten dividendos, y dio el reparto de dividendos a los accionistas un 11%. O sea, colocación en dólares que rinde un 11% en dólares en el primer año de que se pagaron dividendos. O sea, muestra también un muy buen perfil para captar inversión, pequeño inversionista privado. En fotovoltaica, como yo decía, la tecnología no nos ha ayudado tanto, no estaba tan desarrollada. Cuando empezamos con esto, empezó retrasada y a precios más altos. En esos mismos años, 2013, los contratos eran de 86,6. Se hicieron 200 megavatios de contratos de solar, pero más caros. La semana pasada, como les decía, eso ya se vio a 55. Entonces, muestra también que la tecnología, la evolución tecnológica está pegando mucho en los precios y ya se pide bastante menos por el mismo tipo de contratación de largo plazo. Y en biomasa, principalmente, hay 80 megavatios de mediano porte y hay proyectos individuales de 160 y 180 megavatios de generación que básicamente están asociados a la producción de pulpa y del licor negro, que es subproducto de ese proceso. Microgeneración hay también, como decían recién, el net metering, eso existe, hay 390 instalaciones funcionando, pero allí lo que se pide es que sea de hasta 150 kilovatios por cliente, o sea, está pensado para un porte industrial mediano y para abajo. No es la idea que el net metering sea el camino de incentivo para la gran incorporación, 150 kilovatios o menos. Ahí tenemos un resumen que ustedes después la van a ver de las distintas fuentes, y básicamente hablando en dinero, en 8 años, 2010 a 2017, UTE, la empresa donde trabajo, invirtió 3.000 millones de dólares en 8 años. Y los privados, si suman esas cantidades, le da del orden de 3.500 millones de dólares en esos mismos 8 años. Es decir, más o menos la misma cantidad
de inversión en el sector eléctrico uruguayo provino del sector estatal directo y del sector privado, que UTE, por más que nos hubiera encantado hacerlo todos nosotros, para eso somos una empresa comercial, no podríamos nunca haber encarado una inversión pública estatal de 6.500 millones de dólares, sino que el reparto ha sido bastante equitativo y funciona. Aquello que yo les mostraba de la exposición a las variabilidades, ¿en qué termina? Termina en esto. Esta es la realidad de hoy. Fíjense ustedes la curva roja y la verde, cómo han disminuido, lográndose entonces que no solo el precio queda contenido, sino que la dispersión hacia casos de pobre hidraulicidad resulta también contemplada, y estos son los principales efectos que tanto por razones coyunturales internas como por razones internacionales han motivado esta expansión que relativo al tamaño de Uruguay ha sido notoriamente importante. Muchas gracias. Muy bien.